Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Ayer sentí temor y hoy no lo siento. Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro. Ayer estuve solo y hoy estás aquí. Ayer sentí morir y hoy vivo en ti. En medio del dolor, tú me levantas. En mi debilidad, tú me levantas. Y aún en la tú me levantas cuando no puedo más. Tú me levantas porque tu poder se manifiesta aquí en mi vida, y tu misericordia, mi Señor, es nueva cada día. Tú me levantas. Ayer sentí temor y hoy no lo siento. Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro. Ayer estuve solo y hoy tú estás aquí. Ayer sentí morir y hoy vivo en ti. En medio del dolor, tú me levantas. En mi debilidad, tú me levantas. Y aún en la enfermedad, tú me levantas. Cuando no puedo más, tú me levantas, porque tu poder se manifiesta aquí en mi vida, y tu misericordia, mi Señor, es nueva cada día. Porque tu poder
levantar. Gracias, Señor. Tengo una razón para vivir, hace tiempo la ignoraba, pero hoy la encuentro aquí. Tengo un motivo para existir, ya no soy una desdichada, ahora soy feliz. Y feliz es toda aquella persona que ha encontrado un motivo y una razón para vivir. No es aquella que era esclava de los vicios, los temores y las dudas, no me dejaban vivir. Caminando siempre de un lugar a otro, cada día como un loco, sin saber a dónde ir. Pero un día, cuando menos lo pensaba, Cristo apareció en mi vida y mi corazón le di. Desde entonces todo ha sido diferente y hoy mi único deseo es a mi Jesús seguir. Hoy te invito a que tú le des tu mano y caminemos a su lado para ser feliz. Tengo una razón para vivir, hace tiempo la ignoraba, pero hoy la encuentro aquí. Tengo un motivo para existir, ya no soy una desdichada, ahora soy feliz. Y feliz es toda aquella persona que ha encontrado un motivo y una razón para vivir. Pues aquella que era esclava de los vicios, los temores y las dudas, no me dejaban vivir. Caminando siempre de un lugar a otro, cada día como un loco, sin saber a dónde ir. Pero un día, cuando menos lo pensaba, Cristo apareció en mi vida y mi corazón le di. Desde entonces todo ha sido diferente y hoy mi único deseo es a mi Jesús seguir. Hoy te invito a que tú le des tu mano y caminemos a su lado para ser feliz. Hoy te invito a que tú le des tu mano y caminemos a su lado para ser feliz. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos.
Iglesia Benecer Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y vengo a dar mi testimonio en el día de hoy. Nací en un hogar cristiano. Desde pequeña mis padres me llevaban a la iglesia, donde yo recibía la instrucción de la palabra del Señor. Allí iba creciendo en ese entorno a la palabra. Y bueno, como todo adolescente, pues tenía sueños, tenía metas, tenía deseos, pero mis pasos en el Señor y mi experiencia pues no era sólida, pues, porque no había ese interés en mí de preocuparme de buscar una experiencia con el Señor. Entonces, bueno, cuando ya crecí, pues que ya me convertí en una adolescente, esa necesidad de recibir esa experiencia con el Señor me hizo retroceder atrás. Donde me voy al mundo, ¿verdad? Engañada por el enemigo, y es allí donde empiezo a conocer, a tener otras experiencias, pero ya no eran en el ámbito espiritual con el Señor, sino ya con el enemigo, porque el enemigo él es muy astuto y él nos ofrece en el mundo, pues nos ofrece muchas cosas que uno como joven, pues uno se ve que son hermosos y que todo es allí, uno se ve como si explorando nuevas aventuras y nuevas en esa situación, pues allí fui arrastrada por el enemigo y caí en lo más bajo de donde puede caer un ser humano. Llegué a consumir alcohol, todas esas cosas se apoderaron de mí, la mentira, el engaño. Sufrí mucho porque mi vida no era estable, pues no tenía una estabilidad en mi vida, pues sentimental. Y bueno, en base a todas esas cosas, pues siempre me iba hundiendo más en el mundo. Ya ahí el enemigo empezó a ponerme lo que fue la pena, de que yo decía, no, si yo para volver otra vez a los caminos del Señor, ¿cómo vuelvo si he hecho tantas cosas? Pues he hecho tanto, me he contaminado tanto con el pecado que a mí me da vergüenza, me da pena volver otra vez a los caminos del Señor. Pero siempre pues el Señor siempre fue fiel en su palabra conmigo, nunca me dejó, nunca me desamparó. Por más de que yo me arrastraba tanto en el pecado, pues siempre estaba el Señor dándome esa oportunidad y estaba esa palabra allí sembrada, pues, porque como dice el Señor en su palabra, Él dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, Él no se apartará de ella, ¿verdad? Y es allí donde, bueno, se le da cumplimiento a esa escritura, porque a pesar de que nosotros en esa condición en que estamos allí en el mundo, pues siempre está ahí esa palabra que redarguye a uno del pecado y de las cosas malas que uno hace. Y entonces ahí cuando yo tenía esas acciones, pues esas acciones que no eran convenientes a la palabra del Señor, el Señor siempre a través de su presencia, pues Él siempre me decía, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo lo malo? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo desobediente? Bueno, allí pasaban muchas cosas, pues allí pasé por enfermedades, estuve a punto el enemigo quiso quitarme la vida en varias ocasiones, el Señor no se lo permitió. El Señor, a pesar de toda mi condición, el Señor me estaba guardando y dándome pues esa oportunidad. El Señor fue tan grande y tan generoso conmigo que siempre ponía personas a mi alrededor, usaba sus instrumentos. Mis padres eran uno de ellos, porque mis padres siempre me decían, pues, hija, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir en el mundo? Tienes que reconciliar tu vida con el Señor. Me ponía a los hermanos y me ponía a mi niña también. Mi hija fue también, ella fue muy, desde pequeña, ella
iba a la iglesia también con mi papá y ella me decía, mamá, yo quiero que tú me lleves a la iglesia, yo quiero que le sirvamos al Señor. Y siempre pues yo le decía, sí, un día vamos, y así la tenía pues. Entonces, un día pues me acuerdo que bueno, ya yo estaba hastiada ya de hacer tantas cosas y de seguirme corrompiendo en ese mundo. Yo decía, Señor, yo tengo que darme una oportunidad, ayúdame. Ese era mi clamor, pues, cuando llegaba la reprensión del Señor, pues yo lo que hacía era clamar misericordia. Yo le pedía al Señor que tuviera misericordia de mí, que me ayudara, que no me dejara en ese mundo. Pero el enemigo siempre me tenía ahí envuelta en la pena y en el que dirán, que yo hice tantas cosas, que cómo vas a volver así. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hacía era que yo me le escondía a los hermanos, yo no quería saber de nada lo que tuviera que ver con el Evangelio, yo no, o sea, yo eso pues me escondía, me iban a buscar los hermanos, los amigos, las amistades que tuve en ese tiempo, pues y yo me escondía, yo no quería que me dijeran nada del Señor, porque yo decía, no, yo he hecho tanto mal, no merezco pues. Pero siempre el Señor pues un día mandó a un pastor amigo a mi casa y me acuerdo que bueno, ya yo tenía pues como ya ese sentir en mí de que yo tenía que algún día pues regresar al Señor, pero no hallaba la manera como hacerlo pues. Y el Señor envía a este hermano para allá y el hermano me dice, ¿cuándo vas para la iglesia? ¿Cuándo nos visitas? El Señor te está esperando, el Señor quiere que tú reconcilies tu vida con Él. Y yo le digo, un día de esto los visito, le dije yo. Y entonces allí, bueno, el hermano me dice, yo le voy a hacer 3 preguntas a usted. Y usted me la va a responder, bueno, de acuerdo como usted el Señor usted las haya entendido, pues. Y entonces él me dice, la primera pregunta que él me hace, me acuerdo que me dice, ¿tú crees que Dios es uno? Me dice. Y la segunda que me hizo fue, ¿tú crees que Dios envió un mensajero, un profeta de Dios para esta edad? Y la tercera que me hizo me dice, ¿qué crees tú que pasó en el huerto del Edén? Cuando yo siento que el Señor me confronta, que el Señor me hace como reflexionar, porque yo sentí que esas palabras llegaron a lo profundo de mi corazón, a lo profundo de mi alma. Yo sentí que eso despertó en mí una necesidad y una sed por el Señor, y como que ya una desesperación de ver que ya yo no podía seguir así. Y yo le respondo al hermano, yo le digo, sí, hermano, yo creo que Dios es uno, y que Dios envió un profeta mensajero para esta edad, para revelarnos todos los misterios. Y bueno, y allí, entonces el hermano me dice, bueno, ¿y qué esperas? ¿Qué esperas tú para entregar tu vida al Señor, para volver a los caminos del Señor? Tú eres una hija de Dios, hija, regresa al Señor. Y entonces, bueno, allí, por la gracia y la misericordia del Señor, pues el Señor me da la oportunidad y yo vuelvo otra vez a reconciliar mi vida con el Señor me extiende su mano, yo regreso de nuevo al Evangelio, pero ya ahí sí, ya bueno, pasando por los procesos ya que el Señor nos exige, pues, pero ya ahí ya ya pues sabiendo que en mi vida había ya un agradecimiento, una oportunidad grande que el Señor me había dado, que yo no podía quedarme ya en esa condición. Bueno, allí empiezo, el Señor pues me fue dirigiendo, me fue moviendo de un lugar a otro, hasta que el Señor, bueno, me hace llegar pues a su palabra, pero siempre el Señor nos pone esa ayuda, ¿verdad? Esa ayuda nos pone un ministerio donde nosotros podemos crecer espiritualmente, y por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor puso un ministerio pues que me ha ayudado, ¿verdad? A través de todos sus instrumentos pues me ha ayudado a crecer. He visto cómo el Señor ha obrado y ha hecho un cambio en mi vida. Yo puedo decir de verdad con base
y con la experiencia de que he tenido una experiencia con el Señor, y yo puedo ver mi vida y yo veo que ya en mi vida hay un cambio, pues ya yo no soy la misma persona. Bueno, puedo testificar y decir de verdad que quizás no debería ser lo que soy, pero sí veo que el Señor ha hecho un cambio en mi vida. Y eso pues, de verdad yo les invito a ustedes, a todas las personas que me puedan ver a través de este medio, sobre todo a la juventud, al hermano, a la hermana que se encuentre quizás en una condición de no estar cierto de Dios, de que bueno, tenemos que buscar de verdad pues tener una experiencia con el Señor, y si es un pecador pues que venga, verdad, a los pies del Señor Jesucristo, porque en el mundo nosotros no encontramos sino pérdidas, porque nosotros, el enemigo nunca nos va a dejar que nosotros avancemos de la manera que nosotros queremos avanzar. Y siempre pues en el Señor nosotros, si le servimos a Él con el corazón, el Señor sí nos va a dar esa oportunidad de crecer y de vivir para Él, y de gozar de su gran amor y misericordia. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor los siga ayudando a cada uno de ustedes, y estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que me ha dado. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje La semilla de Dios sembrada debe tener su fruto, parte 4. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdón. Estamos por el amor y la gracia del Señor haciendo la labor de sembrar la semilla de la palabra en los corazones de los hombres y las mujeres. Cada predicador y cada cristiano tiene esa labor de sembrar semilla, la semilla del evangelio, la semilla de la palabra, buscando corazones fértiles, corazones abiertos, para que la palabra sea sembrada en esos corazones. Porque el creyente, al ser un árbol que da fruto, un árbol que da fruto da semilla. Y cuando da semilla, esa semilla tiene que caer en un lugar para que pueda germinar, para que pueda dar fruto, y a su vez ese árbol da fruto y sigue en una cadena de árboles que producen el fruto y que su simiente cae en la tierra, y a su vez esa simiente se crece en esa tierra y da fruto a su vez y sigue una cadena. Por eso, cuando el Señor nos concede por su gracia, por su amor, por su misericordia, nos concede en esta hora el poder estar delante de ustedes para traer la simiente de Dios, la simiente de Cristo, el evangelio que transforma los corazones, porque cuando esa semilla cae en la tierra, transforma ese corazón, lo transforma a un corazón como Cristo, transforma el alma, transforma la manera de pensar, la manera de ser, aún su apariencia externa, porque Dios hace la labor en el corazón. La semilla produce una labor en el corazón, porque es del corazón de donde sale el fruto. El fruto que el creyente está llamado a manifestar es del corazón. Y de hecho, todo fruto que todo ser humano manifiesta en este mundo sale del corazón del hombre. La fuente de ideas, de pensamientos, de deseos, nacen es del corazón del hombre. Porque hay cosas que el hombre cree. Y al creerlas,
Él o busca enseñarlas o busca manifestarlas. Lo voy a repetir de nuevo. Lo que usted, quien me escucha en esta hora, lo que usted cree y yo, esa creencia o la procuramos enseñar o la procuramos manifestar. Hay algunos que lo hacen las dos cosas. Hay algunos que buscan es enseñarla y otros que tal vez no admiten creer así, pero lo manifiestan. Buscan desarrollar esa manera de pensar. Uno a veces conoce ciertas personas y dice, yo no sabía que tú pensabas así. Es una creencia que tiene ese hombre o esa mujer, pero que espera la oportunidad de manifestar lo que esa persona cree y piensa de las cosas. Yo he visto personas que hoy eran creyentes y mañana ya no lo eran. Ahora, ¿cómo puede alguien cambiar de la noche a la mañana? Alguien que reclamaba ser un creyente y que el día de mañana ya no lo es. Era porque todo ese tiempo tenía una creencia, pero no se había dado la oportunidad para él manifestarla o enseñarla. Cuando de repente lo vemos comportándose, hablando de cierta manera y manifestando algo que nosotros no sabíamos que esa persona creía o pensaba. Fíjense, por eso, para que usted, quien me escucha en esta hora, y yo, podamos dar un fruto excelente para Dios, nuestros corazones deben ser limpiados. Ese es un requisito que no puede ser dejado de un lado. Para que un fruto pueda dar excelencia, el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, ese fruto, la tierra de su corazón tiene que estar limpiada de toda incredulidad. Y esa es una labor que Dios hace todos los días en nuestras vidas. Porque pudiéramos pensar de una cierta manera que es el resultado de una creencia que pudiéramos tener. Y hasta que eso no sea desarraigado de los corazones de esos hombres y de esas mujeres, no van a experimentar un crecimiento espiritual. No van a experimentar un desarrollo de su vida espiritual. No van a experimentar un crecimiento en su ministerio. Y cuando hablo de crecimiento en el ministerio, no me refiero a cantidad de creyentes en una iglesia. No me refiero a eso. Me refiero a una mayor presencia del Espíritu Santo usando a ese hombre en ese ministerio. Y si es un don, una hermana, que esa hermana cada vez uno vea más al Espíritu Santo usándola, o a un hermano usándolo con más profundidad, con más amor, más revelación, en un crecimiento de luz, mayor comunión con Cristo. Porque cada vida espiritual, cada ministerio debe ir en un creciendo, porque Dios quiere usarlo, Dios se revela a ese hombre y por eso vemos a Dios cada día más. Lo vemos cada día desechando más ideas de hombre, ideas personales, ideas en algunos casos denominacionales, porque no debe usted, quien me escucha en esta hora, subestimar las enseñanzas que un hombre y una mujer hayan recibido en una denominación. Porque esa es una simiente muy fácil de crecer. Es como el monte malo, lo que en Venezuela llamamos cadillo. Qué fácil se reproduce.
Una persona puede arar la tierra y siempre en un descuidito va a salir una mala mata, un monte malo, como repito hace un momento, como lo llamamos en Venezuela, un cadillo, de esos que se pegan en los pantalones y que son molestosos. No hay nada provechoso que uno pueda sacarle a esa planta y se reproduce sin mucho esfuerzo. Hermano, cuando se va a sembrar maíz, cuando se va a sembrar trigo o cualquier otra simiente de las que el hombre siembra de una manera continua, que sirven de alimento para el ser humano, ¿cómo debe el agricultor preparar concienzudamente la tierra, librarla de toda clase de obstáculos, plagas que pudieran tener esa tierra? Pero esas matas, esas cizañas, esos cadillos, o usted pudiera tenerle otro nombre en su región, esas malas matas, no necesitan mucho esfuerzo. Se reproducen de una manera rápida y adaptable a todos los terrenos. Fíjense. Bueno, así es la enseñanza de una denominación. Es muy fácil que una persona, al oír un evangelio social, un evangelio light, un evangelio que no le exija una rendición total, un evangelio que no le exija una completa rendición de cuerpo, alma y espíritu, es un evangelio muy fácil. Es un evangelio que a muchas personas les agrada, lo reciben. Es un evangelio entretenido, es una semilla que muy fácil se reproduce. Cuando se le ofrece la semilla chapada a la antigua, en donde el hombre y la mujer deben morir en el altar y nacer de nuevo, eso no es popular. Pero cuando le ofrecen una semilla que produce juegos sociales, entretenimiento social, membresía religiosa, con diferentes actos y diferentes actividades que llevan a los congregantes de esa iglesia a crecimiento social y crecimiento intelectual. Esa semilla usted verá que muy fácil se reproduce, porque no es una semilla que demande que el hombre nazca de nuevo. Y cuando las personas reciben esa semilla, su campo está lleno de cizaña, su campo está lleno de ideas de denominación, de ideas de hombre. Y los que lo reciben, lo siembran en su corazón y producen esa semilla como enseñanza, como orden de conducta. La doctrina genera un orden de conducta, no se les olvide. Y por eso los ministros son sembradores de doctrina que van a generar un orden de conducta. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Dios le va a reclamar a usted, hermano ministro, si usted está sembrando una mala semilla en el campo de Dios. Porque cada corazón, Dios, por el sacrificio, por los derechos que Él pagó en la cruz del Calvario, es el dueño de cada corazón. Tiene el derecho. Nuestro Señor Jesucristo tiene el derecho de propiedad de cada corazón para sembrar la semilla, la simiente de la palabra y restaurar al hombre a la imagen y semejanza de Dios, restaurar al hombre a su imagen original como árbol de vida. Hermano, esa es la imagen original del hombre, un árbol que produce vida. Pero
Los campos de los corazones están sembrados de simiente de discrepancia, simiente denominacional que produce frutos religiosos, frutos humanos, frutos de incredulidad, porque la simiente denominacional es una simiente de incredulidad. Siendo el campo del Señor, le niegan el derecho al Señor de sembrar su semilla. Hermano, el Señor le coartan su derecho. ¿Sabía usted que Él viene a recoger el fruto que usted y yo cada día producimos para Dios? ¿Sabía usted eso? Escuche bien eso. ¿Sabía usted que Dios viene a reclamar? Dios viene a reclamar, a buscar como un agricultor que en el día viene a buscar, en el tiempo de la siega, viene a cosechar ese fruto que él sembró. ¿Sabía usted que cada día él viene al campo de su corazón a cosechar el fruto que él sembró de la palabra? Porque recuerde que cada día nuestra fe es probada. Cada día nuestra fe es probada. ¿Y qué produce el árbol? El árbol produce el fruto de la hora. Hermano, el árbol va a producir el fruto de su tiempo, el fruto de la hora. Y cuando hablo del fruto de la hora, recuerden que el fruto del Espíritu tiene 9 sabores. Tiene 9, eso está tipificado como una vid, como un pámpano. Lo que nosotros llamamos las uvitas, todo eso es un fruto. Y cada uno tiene 1, 2, 3, 4. El fruto de Dios es un fruto de 9. Hermano, cuando Cristo tipificó el fruto del Espíritu por predicación del apóstol Pablo, él lo ilustró con una uva, con un racimo de uvas de 9 uvitas. Hermano, y esas 9 uvitas son el fruto, no los frutos. Es un fruto. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, tiene que producir ese fruto. Hermano, pero ese fruto no va a salir de su mente, va a salir de su corazón. Y cada una, vamos a llamarla uvitas para que usted pudiera identificar lo que estoy diciendo. Cada una representa una manifestación del Espíritu. Así está ilustrado en el libro de Gálatas, si no mal equivoco, cuando hablas del fruto del Espíritu. Cada una representa una manifestación del Espíritu Santo. Fíjense, cuando vemos el ministerio del Señor Jesús, vemos que cada día él manifestaba un fruto o una manifestación distinta de ese mismo fruto. Habían algunos que encontraban amor, otros días encontraban paz, porque era necesario que el que se allegaba a Jesús necesitaba esa manifestación. Hay unos que se manifestaba el poder porque lo necesitaba. Hay uno que traía, era tolerancia, porque a lo mejor era un contendor, le gustaba contender y resistir, y ese fruto tiene que salir. Ustedes recuerdan los sellos, cuando en cada sello salía uno de los querubines
y también salía uno de los ministerios del diablo. Cuando salía uno, entonces salía un animal, así lo llama la escritura, pero también es un querubín, con lo que la manifestación del Espíritu Santo que contrarrestaba ese movimiento del diablo. El primero que salió fue el león. Esa fue la manifestación del Espíritu Santo. Ese fue el fruto de la edad, hermano, contra ese jinete del caballo blanco. Después, el Espíritu, ante la necesidad de la hora, manifestó el Espíritu Santo. Recuerden, no se confundan, es el Espíritu Santo manifestó el ministerio del búfalo, del animal de carga, contra ese jinete del caballo rojo que vino a matar. No vino rojo, no vino como un animal de guerra, como un animal de carga. Así es como el Espíritu contrarresta. Y fíjense, por eso que ante las circunstancias y ante un reto, ante una prueba, ante una necesidad, nosotros debemos pedirle al Señor Jesús cuál debe ser nuestra actitud conforme a Cristo. Porque en muchos casos somos nosotros los que manifestamos nuestra naturaleza o nuestra manera de pensar y arruinamos el plan de Dios. A veces cuando hablamos, arruinamos el plan de Dios porque no buscamos la guianza del Espíritu Santo, sino que nos dejamos llevar por la emoción o por la indignación o por la ira o por la rabia o por el sentimentalismo. Nos podríamos dejar llevar por un sentimiento que no es el sentimiento de Dios, no es el Espíritu guiando. Debemos procurar siempre en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que manifestamos, en lo que enseñamos y para un ministro, en lo que predicamos, lo que el Espíritu dice que se predique. Hay una palabra y es el Espíritu el que tiene que hablar por medio del ministerio quíntuple. ¿Cuántos ministros no han arruinado el plan de Dios al sembrar su propia simiente en el campo de Dios, hermano? Se atreven a sembrar su propia simiente en los campos de Dios, en los corazones de los hombres. Y terminan esos hombres y mujeres creyendo como ellos, manifestando la misma manera de pensar de ellos. Y eso, en muchos casos, obstaculiza el plan y propósito de Dios porque contrarrestan la revelación del Espíritu Santo. Hermano, qué responsabilidad. Por eso, cuando estamos en una etapa tan tremenda como la de hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, porque el ser humano siempre identifica claro la etapa pasada e identifica clara la etapa del futuro, pero no identifica la etapa del presente. Al hombre le cuesta discernir el tiempo en que vive y que el Espíritu se mueve de una manera para llevar al pueblo a hacer algo. Escuchen, para manifestar una acción del Espíritu, una palabra, una visión del Espíritu, porque Dios quiere llamar a su pueblo a una acción de la hora. Porque el Espíritu
Dios lo derramó en los corazones de su novia, de su iglesia, de su esposa, como usted lo quiera llamar. Y en esa iglesia, esposa, novia, Dios se mueve aquí en la tierra. Jesús está aquí en la tierra porque aquí está el cuerpo. Escuchen, el cuerpo está aquí. El cuerpo es usted, hermano creyente, y yo. Pero necesita la cabeza, y la cabeza es el Espíritu Santo. Por eso debemos pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, porque cuando es el Espíritu Santo, Él toma el control de todas las cosas. Es el Espíritu el que habla, es el Espíritu el que obra, el que manifiesta su poder, el que manifiesta su revelación a través de su cuerpo. Ahora, eso es lo que ha fallado la iglesia hoy en día. Al permitir simiente humana, simiente denominacional en sus corazones, ha limitado el plan de Dios. Ha limitado el mover del Espíritu. Porque si el Espíritu viene y revela algo que está en la palabra, y hay una enseñanza en una iglesia que le dice a esos campos que no, cuando viene el Señor con su semilla, no encuentra cabida en el campo de ese corazón porque ya está ocupado con otra siembra. Le dice, esa siembra o esa semilla no cabe aquí, porque nosotros creemos de esta manera. Hermano, nosotros creemos de esta manera y no aceptamos más simiente. Ahora, recuerden algo muy importante, que la palabra no se debe recibir como enseñanza, sino como revelación. Allí está la diferencia, porque como enseñanza lo hace porque eso es lo que se les enseña. Y en muchos casos las personas lo hacen sin convicción. Lo hacen porque su iglesia se los pide, pero no buscan revelación del Espíritu para una confirmación de esa enseñanza. Porque Dios confirma, Dios revela, Dios habla hoy. Por eso, cuando viene el diablo con una semilla falsa, una semilla parecida, las personas, al no tener convicción de lo que creen, porque no les ha sido revelado, enseguida cambian la simiente que está sembrada en su campo, sino que comienzan a sembrar de esa simiente humana denominacional. Y yo les he escuchado expresiones como, esto sí cuadra conmigo, yo sí, así es que yo creo. Ciertamente, lo que está en su corazón, eso fue lo que salió. ¿Se dan cuenta? El corazón debe ser limpiado para que solo la semilla de Dios brote en el corazón del hombre y la mujer. Lo que usted cree, eso es lo que usted va a enseñar y eso es lo que usted va a manifestar. Recuerde, eso se aplica a iglesias, eso se aplica a ministros, eso se aplica a laicos, se aplica a hombres y mujeres de cualquier edad y condición. Por eso, usted quien me escucha, usted sabe qué fruto está dando usted. Si está dando el fruto de Dios o está dando el fruto del hombre, el fruto de la ciencia del bien y del mal. Todo se reduce a eso.
toda denominación, toda idea, semilla denominacional, nace del árbol de la ciencia del bien y del mal. Toda idea de pecado nace, toda incredulidad nace del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esos dos árboles están delante de nosotros. Y nosotros decidimos cuál simiente sembramos en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Y para fundamentar lo que se ha comenzado a decir en esta hora, les invito a que lean unas escrituras junto a mí. Una de ellas es Mateo el capítulo 12, desde el versículo 33 en adelante. Mateo 12, desde el versículo 33 en adelante. Hay varias escrituras, pero antes voy a tomar un poco de agua con su permiso. Mateo 12, 33. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, estas son palabras de Juan el Bautista, palabras inspiradas por el Espíritu Santo, no se confundan. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque, escuchen, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a esta escritura también. Mateo 15, vamos a leer 3 escrituras para fundamentar lo que el Señor ya comenzó a decirnos en esta hora. Recuerden que lo que está sembrado en su corazón, eso es lo que se va o a enseñar o a manifestar. Por eso es necesario que usted limpie el terreno de su corazón de toda incredulidad, porque llegará el momento que si usted siembra la semilla de la palabra, pero no ha limpiado el terreno de su corazón de incredulidad, llegará un momento en que va a querer mezclar las simientes, va a mezclar las simientes, va a creer y a manifestar y a enseñar un evangelio corrompido. Lo acabamos de leer, un fruto corrompido. Mateo 15, versículo 16 en adelante. Y Jesús dijo: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Esta escritura se refiere al alma,
no contamina el alma el que usted se lave o no se lave las manos. Porque este cuerpo no es usted, este es un templo. Para diferenciar, no hay contradicción allí. Amén. Y la otra escritura, pasa que mezclé dos escrituras aquí. La otra escritura que quisiera compartir con ustedes es Marcos, el capítulo 4, versículo 26 en adelante. También leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Decía más el Maestro nuestro Señor. Así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Que el Señor nos siga hablando, que el Señor siga llevándonos a entender esta verdad, que si usted la recibe en su corazón, puede cambiar su vida. Y la manera en que usted toma la promesa de la palabra y toma la palabra, la actitud correcta. Cuando usted siembra la semilla de Dios, ese es el tema que el Señor todavía nos tiene que dar el fruto de Dios. Tiene que dar su fruto. Porque les aseguro que la otra simiente no necesitará mucho esfuerzo para que dé fruto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la otra simiente no necesita mucho esfuerzo para que dé fruto? Porque concuerda con la carne. Hermano, que el Señor nos ayude. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora que nos permites estar, Señor, llevando la simiente de la palabra para los corazones, la revelación de ella, que si tu pueblo la recibe y la guarda en su corazón, será de gran beneficio espiritual. Bendice cada corazón, bendice cada hombre y mujer, que en esta hora pueda creer la promesa de tu palabra, que no importa cuál sea su necesidad, su petición, su deseo, el anhelo de su corazón, que en esta hora tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo pueda revelar tu verdad y que ese hombre, esa mujer reciban la palabra y la guarden en su corazón y comencemos a combatir toda incredulidad con nuestra fe y nuestra confesión. Que así sea, Señor. Que esta palabra quede sembrada en los corazones de tu pueblo y que tú traigas sanidad para el alma, sanidad para el cuerpo, sanidad para la mente, victoria espiritual, Señor. Te damos la gloria y la honra. Síguenos hablando en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, la simiente de Dios, cuando usted la recibe, tiene que dar el fruto, porque eso es lo que dice la Escritura. Así es el reino de los cielos. Cuando un hombre siembra una semilla, cuando alguien le habla de Cristo, es el Espíritu quien está detrás de ese hombre, inspirándolo para que la semilla de la simiente del Evangelio, de la verdad de Cristo, quede sembrada en los corazones, pero ahora Dios espera cosechar el fruto. Es necesario que nosotros comencemos a regar, a limpiar la tierra de piedras, de espinos, de toda plaga que pudiera estorbar el crecimiento, o sea, de toda incredulidad. Y a eso es lo que el Espíritu
está en esta hora llamándonos la atención para que usted, quien me escucha en esta hora, y yo, porque nadie se escapa, tenemos que estar siempre vigilando, como dice la Escritura, día y noche, hermano, día y noche vigilando ese terreno de Dios, de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de todo lo que nuestros sentidos perciben, porque no estamos exentos de una contaminación visual, una contaminación de oído, de las cosas que oímos, de las cosas que sentimos, que percibimos, ideas, enseñanzas, actitudes, espíritus, influencias que quieren sembrar una manera de pensar, un mal pensamiento. Recuerda la escritura que acabamos de leer. Eso es lo que busca el diablo, buscar sembrar en los corazones de los hombres malos pensamientos, sembrar adulterios, sembrar fornicaciones, sembrar hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estamos rodeados de enemigos, porque este mundo está constituido en maldad, recuerden, y al estar constituido en maldad, son esos espíritus malignos quienes gobiernan el sistema en el cual usted vive, no importa el país donde usted viva. Es una atmósfera de incredulidad. Estamos rodeados de día y de noche. Debemos estar vigilando la atmósfera de lo que oímos, de lo que percibimos, y más con aparatos como este que tengo en mi mano, un celular. ¿Cuánta simiente pudiera, si no vigila, simiente de discrepancia, simiente de incredulidad del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y al no vigilar, usted pudiera estar manifestando las costumbres del mundo, la manera de pensar del mundo. A veces uno lee y ve y escucha comentarios de hermanos que manifiestan su manera de pensar y uno dice, pero eso no es conforme a la palabra. ¿Por qué piensan así? Porque no han vigilado que estamos rodeados de enemigos y el enemigo por alguna vía logra introducir al corazón del hombre una simiente de incredulidad que anula y desplaza a la simiente verdadera, a la enseñanza de Dios. Ojo, hay una verdad de Dios vindicada para todas las cosas. Esa verdad es la que nosotros debemos procurar siempre. No basarnos en nuestro libre albedrío, sino que podamos rendir eso al Señor, para que sea el Señor quien nos guíe, para que en cada momento, cuando es necesario, salga uno de esas manifestaciones, fruto del Espíritu. Porque si no sale, puede el enemigo venir con una incredulidad y uno, sin saberlo, recibe una enseñanza contraria a la revelación de la palabra. Muchos hombres no vigilan, por eso la escritura es muy clara. Orad y velad para que no entréis, para que no caigan en esa tentación, porque se disfraza de oportunidad, se disfraza de entretenimiento, se disfraza de algo agradable a nuestra vista. Así engañaron a Eva. Se veía codiciable, agradable a los ojos. Esa táctica el diablo no la ha cambiado. Cuando quiere sembrar una falsa simiente, una simiente de incredulidad en el corazón de un hombre, la disfraza
de algo muy parecido, muy agradable, muy light, muy de moda. Algo que lo lleva a usted a decir, pero yo no veo nada de malo allí. Pero cuando usted, si en su corazón, como dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando usted pone al Señor de primero en todas las decisiones de su vida y usted busca la guianza del Espíritu en todas las cosas, usted verá cómo el Señor, como dice la Escritura, nos guiará a toda verdad. Él no falla. Viene y muestra el misterio de eso, el secreto, lo que produce eso. Y cuando vemos que el fruto no es de Dios, entonces nosotros decimos, lo siento, pero no. Yo no quiero nada que sea contrario a la palabra, a la revelación del Espíritu Santo. Porque yo quiero cada día tener más y más comunión con Cristo. Porque mientras más oremos, más busquemos, más nos consagremos, más vengamos a los cultos, más busquemos el compañerismo cristiano, habrá una mayor unidad con Cristo. Y es muy difícil que alguien logre, ningún espíritu maligno, logre engañar a un creyente que está unido a Cristo. ¿Cómo se le puede acercar a ella si el esposo está laíto? Hermano, ¿cómo el seductor de la serpiente puede acercarse a alguien, a un creyente, cuando lo ve cerquitica de su esposo? No se atreve. Si está Cristo, no se atreve. ¿Qué hacen los seductores? Buscan es cuando ella está sola. Hermano y hermana, no procure estar solo nunca. Que la presencia del Señor esté siempre en usted y en mí. Que cuando venga el diablo, porque el diablo es atrevido, que el Señor Jesucristo lo reprenda, va a intentar venderle algo o enseñarle algo que es contrario a Cristo, incredulidad. Pero Cristo que está al lado, no, Señor, eso no es conforme a la palabra. Hermano, es lo que Eva debió haber hecho ante la siembra que la serpiente intentó y logró hacer en Eva. Ella debió haber recurrido a su esposo y decirle, la serpiente me está diciendo esto. Ahora, cuando usted escucha algo que lo pone a dudar, usted recurre al esposo, a Cristo. Usted se allega a él. Usted le pregunta en oración, Señor, ¿esto es tuyo o es del diablo? Así enseñas tú, Señor. Yo quiero hacerme uno, ser imagen y semejanza de Dios. Yo quiero la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios es una, hermano. No dos ni tres, es una. Y yo quiero esa enseñanza, la que es revelada por el Espíritu. El ministerio, cuando enseña, espera que usted acompañe esa enseñanza con revelación. Lo voy a repetir de nuevo. El ministerio, cuando enseña la palabra, él desea, si es un ministerio de Dios, ojo, porque no todos los ministerios hacen eso, espera que usted acompañe esa enseñanza con la revelación. Porque la revelación es la que lo llevará a usted a la convicción de que esa enseñanza es de Dios. La revelación del Espíritu Santo. No tenga revelaciones de segunda mano. No, yo probé el fruto en el campo
del hermano, qué sabroso. Mira el ministerio del hermano Branham, qué poderoso era el ministerio. Eso está muy bien. Pero ahora, ¿qué fruto hay en tu campo, hermano y hermana? En mi campo. Si alguien viene a nosotros, ¿qué está cosechando? ¿Qué está tomando? ¿Está tomando simiente humana, simiente de incredulidad? ¿O está tomando la verdad de Dios? Pudiera estar sembrando chismes, porque a lo mejor usted ama el chisme. Pudiera estar sembrando ideas denominacionales, porque eso es lo que está en su corazón. Usted tiene que desarraigar eso de su corazón para que la verdad que va a sustituir esa enseñanza, ¿se dan cuenta? La verdad de Dios que va a sustituir esa enseñanza o ese deseo, porque hay deseos y enseñanzas, ideas. Estamos hablando de enseñar y de manifestar. Hay cosas que usted cree y hay cosas que usted desea. Y tanto unas como otras deben ser llevadas a la palabra. Si hay algo que usted cree y hay algo que usted desea que es contrario a la palabra, desarráiguelo del corazón, pídale al Señor, Señor, yo no quiero que esa mentira, que ese mal deseo esté en mi corazón. Usted no está peleando esta batalla solo, hermano y hermana. Si nosotros nos humillamos en la presencia del Señor y le pedimos que desarraigue ese amor por cualquier cosa de nuestros corazones, Él lo hará, Él vendrá, porque cedimos nuestros derechos. Señor, ayúdame. Y Él vendrá y sabrá cómo quitar esa simiente de incredulidad de tu corazón, ese mal deseo de tu corazón. Pero le cedemos el derecho a Cristo para que desarraigue ese mal deseo, para que desarraigue esa enseñanza de incredulidad. ¿Le permitiríamos al Espíritu Santo hacer eso, hermano? Recuerden, lo que está en su corazón, eso es lo que usted va a manifestar, va a enseñar y va a buscar. Recuerden, ¿qué está sembrando usted en su corazón? Esa es la enseñanza que el Espíritu quiere darnos con relación a este tema. Porque cuando nosotros deseamos las cosas del Señor, entonces sembramos la palabra. Si buscamos la sanidad, sembramos la palabra de sanidad, la regamos, la limpiamos, la confesamos para que esa promesa comience a brotar y dé un fruto de sanidad. Y cuando Dios lo sane a usted y a mí, alguien que esté enfermo toma ese fruto y lo prueba y dice, si el Señor sanó al hermano y a la hermana, también me puede sanar a mí. Come de ese fruto, Dios le da ese fruto. Mira, come. Dios lo lleva al ejemplo de la palabra. Y la persona dice, así como él, como ella, así yo quiero. Y Dios le dice, siembra la semilla de Dios en tu corazón. Yo soy Jehová, tu sanador, hermano. Y cuando la persona lo siembra, lo confiesa. Yo le creo al Señor Jesucristo. Él es mi sanador, hermano. Pero hay una atmósfera de incredulidad. Eso es algo que nosotros debemos estar claros de que hay una atmósfera. Aún el que está a nuestro lado pudiera, si no vigila,
crear una atmósfera de incredulidad en nosotros y hacernos dudar de la verdad de la palabra, hermano. Por eso debemos vigilar y orar para que no caigamos en la tentación de ceder de la verdad a la mentira. Porque fíjense de lo que se dijo hace un momento. Porque el espíritu está presto. Dios lo quiere hacer. Nosotros sabemos que es verdad. Pero la carne es débil. Por eso, cuando una simiente de incredulidad cae, en la carne va a encontrar tierra fértil. Hermano, en la carne va a encontrar tierra fértil. Es más fácil que una simiente de incredulidad se reproduzca en usted que la simiente revelada de Dios, de la palabra, se reproduzca, porque solo en un lugar va a dar fruto, en el corazón. Hay que cuidarla más, porque allí es donde el enemigo procura llevar duda, incredulidad, que nuestra posición sea de incredulidad, que no confesemos la verdad, que no mantengamos una posición de fe creyéndole a Cristo. ¿Se dan cuenta? Hermano, en eso consiste la guerra espiritual, la batalla espiritual que estamos librando. El enemigo quiere destruir la heredad de Dios. Y la heredad de Dios es su corazón, en mi corazón. El diablo quiere destruir la heredad de Dios. Ese corazón que produce el efecto de la manifestación del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta a través del corazón del hombre y la mujer que son temerosos de Dios. Y cada vez el fruto va a ser más y más y más excelente, porque así dice la Escritura. Cada vez el fruto va a ser más y más y más profundo. La fe, la virtud, la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios, el amor fraternal. Cada vez el fruto va a ser más y más y más profundo. Fíjense. Por eso, cuando usted recibe la semilla del Evangelio, hermano y hermana, el Espíritu nos ha llevado en estas predicaciones especiales a hacer hincapié en eso. Hermano, no se conforme con solo ser un simple miembro de iglesia. No lo haga. Debe perseverar para que ese campo sea sembrado con la simiente de Dios. Para que Dios tome posesión de ese campo. Hasta que no reciba el Espíritu Santo. Porque al recibir el bautismo del Espíritu Santo, ese campo Dios mora. Ojo, ojo. No va a ser un visitante que viene y visita y le echa un ojito al terreno. No, 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 no. Él se queda. Él se queda. Hermano, no estaremos nunca más solos. Cristo se queda morando en el corazón, vigilando su heredad. Es su heredad. Él va a empezar a sembrar la simiente de la promesa. Hermano, la simiente del rapto, la simiente de liberación, la simiente de santidad, la simiente de paz, la simiente de tolerancia, la simiente de milagros, la simiente de victoria con la familia, la simiente de victoria en la iglesia, la simiente de victoria de almas arrepentidas
aceptando al Señor. La simiente de intercesión al ver la respuesta de Dios ante las necesidades de la hora. Hermano, Dios va cada vez diversificando. Vamos a sembrar esta promesa. Es absolutamente necesario. Hay un grupo de personas que necesitan este alimento. Hermano. Hay un grupo de gente que necesita este alimento. Vamos a sembrarla. ¿Qué significa eso? Vamos a creerla, vamos a orar, vamos a mantenernos creyendo hasta que dé el fruto, hasta que venga la respuesta. Hermano, somos el granero de Dios, porque la simiente almacenada no va a servir de nada si no se guarda y se siembra. Tiene que ser sembrado. Esa semilla del mensaje de la hora tiene que ser sembrada en los corazones de hombres y mujeres. Él guardó bastante simiente. ¿Y qué significa eso? Que cuando una expresión es inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Ojo, escuchen muy claramente lo que estoy diciendo. Cuando una expresión es hablada y es inspirada por Dios conforme a la palabra, eso es palabra de Dios, porque es el Espíritu quien la está hablando. Y si usted asume la actitud correcta, entonces esa palabra se va a cumplir. Y por eso cuando leemos expresiones del siervo de Dios, el hermano Branham, que fueron inspiradas por el Espíritu, yo las tomo. Y yo digo, yo lo creo. Yo lo creo. Y el Señor vivifica esa palabra. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cada profeta, cada hombre inspirado de Dios habló verdades de Dios. Y cuando usted escucha una verdad de Dios, usted que tiene al Espíritu en su corazón, el Espíritu le dice, eso es simiente de Dios, hermano. Cuando usted escucha una predicación, usted no ve el vaso, usted escucha. Y el Espíritu le dice, eso es simiente mía, eso es verdad de Dios. Dile amén, créalo, tómalo y siémbralo. Hermano, ¿se dan cuenta cómo el Espíritu nos está alertando? Porque Él no quiere que usted, que me escucha en esta hora, sea un campo de incredulidad. ¿Cuántas cosas el diablo va a querer sembrar de incredulidad? Lo que sale de la boca, del corazón sale. Esta escritura anula esa simiente de incredulidad que muchas denominaciones han sembrado. Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Mayor condenación, porque ¿qué es lo que sale de el corazón? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que está manifestando? ¿Se dan cuenta? Si es una dama y sale un pantalón, si del corazón sale un pantalón, es un deseo que usted tiene. Entonces, ¿qué debe hacer con ese deseo? Debe morir. Debe sacarlo del corazón, porque si no, tarde o temprano usted volverá a eso, si no sale de su corazón.
Si usted ama el cortarse el cabello, si eso no muere, entonces tarde o temprano usted se cortará el cabello, usted se pintará y usted actuará como una mujer del mundo. Y si usted, hermano, ama las fiestas, ama el estar con mujeres, ama los vicios, porque eso era lo que usted practicaba y usted cree que para ser un cristiano no es necesario renunciar a eso, entonces, si eso no es desarraigado de su corazón, tarde o temprano lo va a, no solamente a manifestar, sino que si llega a una posición de influencia, o sea, ministerial, lo enseña y muchos serán engañados con esa enseñanza. Un pueblo engañado por una falsa enseñanza y nació por un deseo que no murió. ¿Se dan cuenta? Lo que está en el corazón lo va a manifestar o lo va a enseñar, ya sea verdad o mentira. Si es una enseñanza, si usted, hermano o hermana, viene de una denominación, el Espíritu siempre les ha recomendado, haga como Pablo, comience a cotejar lo que usted creía con lo que usted está haciendo, está recibiendo de Dios. Compárelo, llévelo a la revelación y el Espíritu comenzará a hacer una limpieza en los corazones. ¿Por qué? Porque si usted no limpia su corazón de esa enseñanza denominacional, tarde o temprano terminará enseñándola y mezclándola. Voy a decir esto, no se pongan bravos conmigo, pero sabía que hoy en día hay muchas iglesias así llamadas del mensaje que mezclaron las simientes. ¿Sabía usted eso? ¿A qué se refiere usted con eso? Dirá usted. Mezclaron el mensaje de la hora con la enseñanza que traían de su denominación y que nunca fue desarraigada de su mente ni de su corazón, principalmente de su corazón. Recuerden, de la abundancia del corazón va a hablar la boca, va a manifestar si es un deseo y va a enseñarlo si es algo que usted cree. Fíjense, hemos visto iglesias con una mezcla de simientes, de enseñanzas. No hubo una completa purificación. Un hombre que es llamado por Dios debe purificar su corazón de falsas enseñanzas denominacionales, porque si no, tendrá la oportunidad de enseñar esa falsa enseñanza. Tendrá un púlpito, tendrá una congregación y ellos impondrán su visión en su iglesia y en los que no vigilen que reciban esa falsa visión de la palabra. Hermano, hay algunos que no enseñan buscar revelación del Espíritu. Hay algunos que no enseñan buscar el Espíritu Santo. Hay algunos que no enseñan dones espirituales, sino que se mezclaron con simiente natural. Hermano, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Por eso uno no ve mucho fruto de Dios manifestado, porque hay simientes que quedaron mezcladas
en los corazones de hombres y mujeres que les impiden que esa semilla del evangelio brote con más y más y más y más fuerza, que brote con más fruto, más abundante, como la semilla de mostaza. Por eso el Señor lo puso como un ejemplo. Usted siembra la semilla del evangelio y le tiene que dar un enorme árbol de mostaza, una legumbre, así lo llama la escritura, pero es un árbol enorme. Y uno ve, y uno ha visto hombres de Dios, y uno dice, esa semillita, recuerdo cuando él aceptó al Señor, ahora es un árbol frondoso y muchos están comiendo de esa enseñanza que él da, de esa vida que él refleja. Y lo ve uno fortalecido. Hermano, uno ve hermanas que cuando sembraron esa semillita del evangelio y ahora son árboles que son ejemplo para otras hermanas, que les ayuda en su vida espiritual. Hermanas que son columnas en sus iglesias. Fíjense, el enemigo no le gusta eso, él busca combatir eso, él busca que ese árbol se enferme, que sea un árbol enfermizo y que no dé fruto abundante, un fruto fallo. Hermano, no permita que el diablo pervierta el fruto, sino que podamos limpiarnos para que llevemos más fruto. Pero esa limpieza es del corazón. Lo que creemos, lo que deseamos, no puede interferir en el deseo de Dios. Por eso, usted quien me escucha en esta hora, y yo, porque es un examen para todos, debemos hacer profundos exámenes para ver si estamos en fe. Examinaos a vosotros si estáis en fe. Examinémonos si la simiente, la fe, la revelación de Dios está en nuestros corazones. Si ya dio el fruto, el Espíritu Santo, si ya el sembrador está allí viviendo. Porque cuando caiga una semilla de incredulidad, enseguida va a revelar, porque hay una unión. Mira, entró una falsa simiente, una falsa visión. Y el creyente rápidamente busca la reconciliación, porque pudiera, si no vigila, por eso es escritura. Cuando la escritura habla que esos espíritus serían tan semejantes que engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Si el escogido no ora y no vigila, ora y vela, lo puede engañar. Pero el sembrador que está en el corazón le va a decir, arregla eso, arregla eso, arregla eso, arregla eso, arregla eso. Saca esa simiente. ¿Se dan cuenta? Que el Señor nos ayude a todos para que podamos ser limpiados para llevar más fruto de Dios. Que de nuestro corazón salga toda incredulidad. Todos necesitamos hacernos un profundo examen en nuestras vidas. No se escapa nadie. Estamos rodeados de incredulidad. Por eso, cuando nos unimos y oramos los unos por los otros, y yo veo que le cae una plaguita al campo de mi hermano, Señor, ayuda a mi hermano, dale la victoria a mi hermano. Eso lo produce la unidad y es difícil que esa plaga se quede. Pero si usted pelea solo, existen grandes posibilidades de que el diablo arruine su heredad e impida la manifestación del fruto de Dios. ¿Se dan cuenta?
Por eso en esta hora, unámonos en oración los unos por los otros. Estamos rodeados, pero con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os será abierto. Fíjense, Dios nos da la seguridad. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermano, cuántas promesas. No ignorando las maquinaciones del enemigo. Resistid al diablo con su plaga, con su incredulidad, y de vosotros huirá. Todas esas promesas, guardémoslas en nuestros corazones. Cuando veamos a nuestro hermano, oremos por él, por nuestros ministros, por nuestros pastores, oremos por ellos. Unámonos en un solo amor, en una sola visión, que podamos dar el fruto para Dios, porque Dios va a venir a buscar su fruto. Él está viviendo y él todos los días va a tomar de ese agradable fruto. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos. Hagámonos un examen sincero y profundo en nuestros corazones. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu hermosa palabra. Gracias por tu palabra inspirada por tu Espíritu que habla a cada uno de nuestros corazones. Tú sabes que yo siempre he querido ser un instrumento de paz, un instrumento de revelación del Espíritu, que traiga bendición, vida eterna, que hombres y mujeres nazcan de nuevo, sean libres de esas semillas religiosas de incredulidad que han limitado que den el fruto de Dios. En algunos han limitado siquiera que la simiente pura de la palabra sea sembrada en sus corazones. Señor, que pueda salir siempre la verdad y que los que escuchan y están escuchando este mensaje tomen decisiones en sinceridad y que toda actitud, toda incredulidad, que muchos de ellos saben y muchos de nosotros sabemos qué cosas cada uno de nosotros debemos morir, que podamos en el altar, en sinceridad, rendirlo para que tú, Señor, hagas una obra perfecta en nuestras vidas. Que esta semilla que tú nos has dado sea sembrada en nuestro corazón y dé el fruto para lo cual tú la sembraste. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a escuchar la enseñanza de otro sembrador de Dios. Va a traer la revelación del Espíritu. Cuando una palabra es dada por revelación, solo por revelación se puede recibir para que llegue al corazón. El canal, el Espíritu trabaja por la revelación, la fe. Llega al corazón y allí es que se es sembrado. Si usted lo recibe solo en la mente, va a quedar almacenado. Pero si usted escucha la siembra que cada predicador, el Espíritu Santo, toma a esos predicadores todos los días a las 6, no lo guarde en su mente. Medítela, pero no la guarde allí nada más. Siémbrela en su corazón y espere el fruto de Dios y eso redundará para la gloria del Señor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. ¿Se recuerdan lo que el Espíritu habló del fruto en cada momento? La manifestación del Espíritu en cada momento. En esta oportunidad el Espíritu nos llama a la intercesión. ¿Se dan cuenta lo importante que es siempre buscar la guianza del Espíritu? En esta hora, la manifestación del Espíritu
para contrarrestar la incredulidad que hay en el mundo. Y la situación es, oren, intercedan, clamen. Ahora, hay Espíritu Santo en usted para sumarse a eso. Usted comparte esa visión. Le invito a que se una con nosotros en la oración a las 3 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. La predicación de esta verdad, la enseñanza, la siembra de la verdad, que ha habido un gran campo fértil. Hemos visto mucho campo fértil. Yo me gozo al ver el testimonio de hermanos y hermanas cómo se han vuelto más sensibles, o sea que la semilla cayó en tierra con amor de Dios, amor por la obra, amor para servirle al Señor, una manifestación del Espíritu. Hermano, les invito a que compartan con nosotros los domingos a las 9 de la mañana con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual respondió al llamado de Dios para sembrar la simiente de la hora. Si usted quiere escuchar la simiente de la hora, y los invito los domingos a las 9 en el Tabernáculo de Ebenecer, calle 34 entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y también por las redes YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, no se les olvide el título del tema. La semilla de Dios que ha sido sembrada tiene que tener el fruto, el Espíritu Santo. Pero hay un enemigo que va a querer sembrar cizaña, incredulidad en el corazón para limitar ese fruto. No lo permitamos. Unámonos en oración. Oremos y velemos para que nuestros corazones estén limpios de toda incredulidad, de todo mal deseo, para que el Espíritu pueda aprovechar hasta el último rincón del campo de nuestro corazón y demos abundante fruto para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.